Una vez el dios Pan, que tocaba muy bien la flauta, y el dios Apolo, que lo hacía estupendamente con el arpa, empezaron a discutir. Lo lamento, pero no sirves. Yo sí soy un genio para la música. Vamos, Pan, sabes muy bien que algunas veces desafinas con tu flauta. Y siguiendo así, los dos dioses acabaron liándose en una tremenda disputa. En consecuencia, decidieron que alguien habría en la Tierra capaz de decir cuál de los dos era el mejor. Para ello tenían que seleccionar a una persona muy capacitada para apreciar la música. Acabaron encontrando al rey Midas. Está bien. Yo decidiré. Los dos dioses no tardaron en llegar a Frigia, que era el reino de Midas, y tocaron sus respectivos instrumentos musicales lo mejor que supieron ante el rey. Pero el problema era cuál de los dos era mejor según la opinión del monarca. Apolo se acercó al rey Midas y le susurró al oído. Querido rey, di que yo soy el mejor o tendrás que vértelas conmigo. Pero el rey Midas, que era un hombre honesto y sincero, respondió que lo que más le gustaba era el sonido que Pan sacaba de su flauta. Pan regresó al Olimpo de los dioses muy satisfecho. Pero el derrotado Apolo estaba furioso. Me vengaré de ese estúpido mortal. En cuanto acudió la idea de la venganza a la mente de Apolo, este ordenó que las orejas del rey Midas se conviertan en unas grandes orejas de burro. Y así sucedió. ¿Qué ha pasado? ¡Oh, no! ¿Qué le ha ocurrido a mis orejas? ¿Qué he hecho yo para merecer este castigo? ¿Será esto cosa del dios Apolo? ¿Era posible que el propio rey Midas sufriera semejante experiencia? Por mucho que el rey se lamentase y suplicara, sus orejas no volvían a su forma normal. Entonces la gente de la ciudad fue a verle. Al rey Midas le agradaba mucho hablar con sus súbditos. Sin embargo, aquel día no deseaba ver a su pueblo, porque si le veían con aquellas orejas de burro, seguramente se reirían de él. El doctor se acercó al rey Midas para preguntarle. ¿No os encontráis bien, majestad? Dejadme que os examine en profundidad. El rey Midas exclamó con mal humor. Dejadme en paz. A todos les extrañó porque el rey siempre había sido un hombre amable. Un joyero le comentó. Majestad, me gustaría regalaros un diamante tan grueso como un huevo de paloma. ¡Silencio, mentecato! ¡Eres un insolente! Entonces un barbero le dijo al rey Midas. Señor, si dejáis que os corte el pelo, posiblemente os sentiréis mucho mejor. Si el rey Midas aceptaba la sugerencia, la cosa se pondría seria, puesto que sus orejas de burro quedarían bien visibles. ¡Fuera de aquí! Todo el mundo se preguntaba qué había sido de aquel rey tan amable. El rey, al enterarse de que el pueblo murmuraba, se puso muy nervioso. Tal vez se hayan enterado de que tengo orejas de burro. Al pensarlo, el rey Midas tuvo una buena idea. Decidió ponerse un casco. ¿Quién de vosotros está ahora murmurando de mí? Yo, majestad. Muy bien, guardias, encerraba a este hombre en un calabozo. Qué terrible se había vuelto el rey Midas en tan poco tiempo. El rey llevaba siempre puesto el casco, no solo cuando dormía en su cama, sino también en la hora de la comida. Incluso se volvió muy suspicaz. Si hablaban de él, por muy amable que fuera lo que dijeran, el rey Midas ordenaba encerrar en el calabozo a los culpables. Y el rey Midas acabó por no escuchar a nadie. Majestad, me temo que estáis enfermo. Por favor, permitidme que os examine. Imagino que pensáis que voy a morir pronto, ¿no es así, matasanos? Así habló el rey Midas y ordenó que encerrasen al doctor en un calabozo. Mientras tanto, como el rey Midas no permitía que le cortaran el pelo, este le crecía largo y suelto como lana de borrego. Llegaban embajadores de otros pueblos, pero se apresuraban a regresar a su país asustados por el aspecto del rey Midas. Conforme pasaba el tiempo, el pelo le crecía más y más y más largo. Estaba convencido de que su pueblo se reía de él a escondidas. El rey no sabía qué hacer. Si dejaba que el pelo siguiera creciéndole, el pueblo acabaría burlándose de él. Como tenía semejantes pensamientos, decidió echar a toda la servidumbre de su habitación y luego el rey Midas llamó a su barbero. El barbero, que no estaba enterado de nada, empezó a trabajar. Entonces, de repente, una de las orejas de burro apareció con toda su fealdad. Y también asomó la otra oreja. ¿Pero qué es esto? Asustado, el barbero estaba a punto de escapar de la habitación. Escúchame atentamente, barbero. Si hablas de lo que acabas de ver a la gente de la ciudad, te juro que te cortaré la cabeza con esta espada. Majestad, no viene nada a nadie. Por favor, no me matéis. Os lo suplico, por favor. Oh, no.
Cuando el barbero regresó a la ciudad, muchos fueron los que le preguntaron sobre el aspecto del rey Midas. Pero el hombre no podía decir nada de las orejas de burro, así que se limitaba a mover la cabeza en silencio. Era muy difícil para él no decir la verdad, por lo que se alejó de la gente. Cuando el barbero volvió de nuevo a la ciudad, todo el mundo le hizo preguntas, y de nuevo apareció ante sus ojos el rey Midas con sus horrorosas orejas. El barbero salió corriendo hasta el bosque. Allí cavó un agujero y gritó a su interior tan fuerte como pudo. Las orejas del rey son orejas de burro. Las orejas del rey son orejas de burro. Las orejas del rey son orejas de burro. Al poco tiempo, en la tierra donde había el agujero crecieron unas plantas y cosas extraordinarias se pusieron a murmurar al viento. Las orejas del rey son orejas de burro. Las orejas del rey son orejas de burro. Este murmullo pasó de las hierbas a las flores y también corrió de rama en rama. Por último, el mayor árbol del bosque exclamó a su vez: Las orejas del rey son orejas de burro. Llegó la noche y el viento empezó a soplar con fuerza. En aquel viento, un misterioso susurro flotó desde el bosque a la ciudad y desde la ciudad al palacio real. Las orejas del rey son orejas de burro. Las orejas del rey son orejas de burro. El rey Midas, sorprendido al oír aquel coro, se sorprendió aún más cuando miró a través del bosque. Todos los árboles del bosque estaban diciendo: Las orejas del rey son orejas de burro. La verdad no podía ser escondida por más tiempo, por mucho que el rey Midas se esforzase en mantenerla oculta. El rey Midas comprendió que estaba equivocado y tomó una determinación definitiva. Cuando llegó la mañana, el pueblo se reunió en la plaza del palacio para escuchar el discurso que el rey Midas iba a pronunciar. Ciudadanos, deberíais elegir a un nuevo rey que fuese mejor para vosotros de lo que yo he sido hasta ahora. Apenas el rey Midas había dicho estas palabras, una voz bajó del cielo. No, rey Midas, no será necesario que te vayas. Júpiter, el dios de los dioses, se mostró personalmente ante el pueblo. Pueblo de Frigia, el rey sufre las consecuencias de una maldición de Apolo, solo porque dijo la verdad. No pudiendo soportar este sufrimiento, ha querido contaros lo que ocurre en realidad. Su corazón es profundamente honesto. Sois nuestro rey y siempre lo seréis, majestad. Perdonad a los que están en los calabozos y sed nuestro rey tanto tiempo como sea concedido por los dioses. El rey Midas decidió: En los sucesivos diré siempre la verdad. Eso es más importante que nada en este mundo.